En esta clase veremos la ley de la conservación de la masa o también conocida como ley de la conservación de la materia. Esta ley fue propuesto gracias a los trabajos realizados por Mikhail Lomonosov en 1748 y Antoine Laurent Lavoisier en 1785. En 1772, Antoine Lavoisier intentaba mejorar la pólvora, por eso estudiaba lo que sucedía durante la reacción de combustión. Por aquel entonces, la gente pensaba que el fuego, llamado flogisto, estaba al interior de la materia. Al quemar las cosas, se liberaba el flogisto de su interior. Por eso, tras quemarse, las cenizas pesaban menos. Lavoisier se preguntaba por qué algunas cosas arden y pierden peso al quemarse, mientras que otras se cubren de óxido y ganan peso. Durante la reacción de combustión del papel, se genera cenizas y dióxido de carbono, por lo que la pérdida de masa se debe al desprendimiento de gas. Gracias a sus experimentos, Lavoisier determinó que el oxígeno era el responsable de las reacciones de combustión. Al experimentar en recipientes cerrados, comprendió que en las reacciones químicas no se gana ni se pierde peso, por lo que al quemar una hoja de papel, esta reacciona con el oxígeno y se convierte en humo y cenizas, pero la cantidad de materia sigue siendo la misma. Antoine Lavoisier se le considera padre de la química moderna. Con sus experimentos rigurosos y sus mediciones, demostró que el oxígeno era el responsable de las reacciones de combustión. Comprobó la conservación de la masa en una reacción química. La ley de la conservación de la masa establece que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, en la fusión del hielo, si tenemos 1 kilogramo de agua en estado sólido, después de la fusión se obtendrá 1 kilogramo de agua, pero ahora en estado líquido. Es decir, la masa permanece indestructible, pese a todos los cambios, sin importar si se trata de un cambio físico o un cambio químico. Otro ejemplo de la conservación de la masa es durante la combustión. Por ejemplo, al quemar una hoja de papel, esta reacciona con el oxígeno, transformándose en cenizas y dióxido de carbono. La masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida en los productos. Otra forma de enunciar esta ley es de la siguiente forma. En toda reacción química, la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Por ejemplo, si hacemos reaccionar 2 gramos de hidrógeno más 71 gramos de cloro, obtendremos 73 gramos de ácido clorhídrico. Observa que si sumamos la masa de los reactivos, esta va a ser igual a la masa de los productos, es decir, la masa de las sustancias que reaccionan es igual a la masa de los productos obtenidos en la reacción. Los átomos en una reacción no se destruyen, solo se reorganizan, formándose nuevos enlaces químicos. Esto implica que el número y el tipo de átomos participantes en una reacción siguen siendo los mismos una vez que se generan nuevas sustancias, es decir, hay una conservación de los átomos. Por ejemplo, cuando reacciona una molécula de hidrógeno con una molécula de cloro, se obtienen 2 moléculas de ácido clorhídrico. Si nosotros contamos el número de átomos que hay de reactivos, observaremos que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro, mientras que en los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro. En una reacción química se rompen enlaces entre los átomos y se forman nuevos enlaces químicos. Recuerda que
Una reacción química se representa de manera simbólica mediante una ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación que representa la formación del agua. Observa que esta ecuación nos indica que una molécula de agua reacciona con una molécula de oxígeno para formar una molécula de agua. Si contamos el número de átomos que hay en los reactivos, podemos observar que tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, mientras que en los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Observa que el número de átomos en los reactivos no es el mismo número de átomos que en los productos, por lo que esta ecuación química no está balanceada. Esto quiere decir que esta ecuación no representa lo que ocurre verdaderamente en una reacción. Para que una ecuación química represente verdaderamente una reacción, debe de haber el mismo número de átomos y tipo de átomos presentes al lado izquierdo y derecho de la flecha. La ecuación debe cumplir con la ley de la conservación de la masa, es decir, con la ley de la conservación de los átomos. Debes tener claro que en una ecuación química se representa mediante una fórmula una sustancia. Por ejemplo, esta fórmula representa al agua. El 2, conocido como subíndice, nos indica el número de átomos de cada elemento. Es decir, que en una molécula de agua va a haber 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. L indica el estado de agregación en el que se encuentra el agua, en este caso en estado líquido. El número que está a un costado de la fórmula se llama coeficiente estequiométrico. Este número nos indica el número de moles o el número de moléculas presentes en la ecuación. Para balancear una ecuación química, se debe colocar los coeficientes estequiométricos de tal manera que iguale el número de átomos en los reactivos con los productos. En este caso, los coeficientes estequiométricos se pueden modificar. De esta manera se modifica la cantidad de sustancias. Los números que nunca se deben modificar al balancear una ecuación son los subíndices, ya que al cambiarse se modifica las sustancias que están reaccionando. En esta ecuación podemos observar que al colocar el coeficiente estequiométrico 2 en el hidrógeno, nos indica que ahora tenemos 2 moléculas de hidrógeno. En el caso del oxígeno, no se coloca el coeficiente estequiométrico 1, pero se entiende que hay una molécula de oxígeno, mientras que en el agua el coeficiente estequiométrico 2 indica que hay 2 moléculas de agua. Si contamos el número de átomos en los reactivos, veremos que ahora tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, mientras que en los productos tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Podemos observar que tanto en los reactivos como en los productos hay la misma cantidad de átomos, por lo que se dice que esta ecuación química está balanceada. Recuerda que en una ecuación química ha de tener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la flecha.